pequeño pueblo donde todos se conocían y las vidas se entrelazaban en una red compleja de relaciones familiares, vivían Mario y Carolina, una pareja que había compartido 10 años de matrimonio. Parecían tener una vida perfecta, una hermosa casa, 2 hijos adorables y una conexión que, a los ojos de los demás, era sólida y llena de amor. Mario, un hombre trabajador y dedicado a su familia, nunca imaginó que su vida cambiaría de una manera tan devastadora. Mario tenía una relación cercana con su madre, Rosa, quien, después de haber enviudado joven, encontró consuelo y una nueva oportunidad de felicidad en Julián, un hombre 10 años mayor que ella. Julián había sido una figura paterna para Mario desde su adolescencia. Lo había ayudado a superar la pérdida de su padre y le había brindado apoyo en momentos difíciles. Mario lo respetaba profundamente. Lo veía casi como un segundo padre. Carolina, por otro lado, siempre había mantenido una relación cordial con Julián. Al principio, solo lo veía como el esposo de su suegra, pero con el tiempo, la simpatía y la gentileza de Julián fueron calando en ella. Era un hombre carismático, con una confianza en sí mismo que contrastaba con la naturaleza más reservada y trabajadora de Mario. Esta diferencia, que al inicio había sido un rasgo admirable, comenzó a generar en Carolina una atracción que nunca había sentido antes por alguien que no fuera su esposo. Todo comenzó con simples charlas en reuniones familiares. Julián tenía una habilidad especial para hacer que las personas se sintieran comprendidas y valoradas, y Carolina no fue la excepción. Con el tiempo, esas conversaciones se volvieron más frecuentes y personales. Carolina se encontraba a sí misma esperando con ansias las ocasiones en que podría hablar a solas con él, sintiendo una emoción creciente cada vez que lo hacía. Sin darse cuenta, había cruzado la delgada línea entre la familiaridad y el coqueteo. La relación entre Carolina y Julián dio un giro inesperado una tarde de verano, durante una reunión en la casa de Mario y Carolina. Los niños jugaban en el jardín y Rosa estaba en la cocina preparando la cena. Carolina y Julián se encontraron solos en la sala de estar. La conversación, que al principio era ligera, pronto se tornó más íntima. Julián, con su característica seguridad, hizo un comentario sobre la belleza de Carolina, uno que fue más allá de los elogios típicos que ella había recibido antes. Carolina, sorprendida por la intensidad de sus propias emociones, no se alejó. En cambio, respondió con una mirada que decía más de lo que las palabras podrían expresar. Ese momento marcó el inicio de una serie de encuentros secretos. Al principio, ambos se dijeron a sí mismos que no era más que una simple atracción, algo pasajero que pronto se desvanecería. Pero la chispa entre ellos se convirtió en un fuego difícil de apagar. Comenzaron a buscar excusas para verse a solas, aprovechando cualquier oportunidad para encontrarse en lugares apartados donde podían dejarse llevar por sus emociones sin temor a ser descubiertos. La culpa que Carolina sentía hacia Mario era abrumadora, pero cada vez que veía a Julián, esa culpa se desvanecía en un torrente de deseo que no podía controlar. Se convenció a sí misma de que lo que sentía por Julián era algo que nunca había experimentado antes, algo que no podía ignorar. Por más que amara a su esposo y a su familia, Mario, ajeno a todo lo que estaba ocurriendo, comenzó a notar un cambio en su esposa. Carolina estaba más distante, a menudo absorta en sus pensamientos y menos interesada en las actividades que solían disfrutar juntos. Cuando intentaba acercarse a ella, lo rechazaba sutilmente, lo que hacía que Mario se sintiera cada vez más desconectado. Le preguntó en varias ocasiones si había algo que la estuviera molestando.
Pero Carolina siempre respondía que estaba cansada o preocupada por los niños. Excusas que Mario, confiando en su esposa, aceptaba sin cuestionar. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Mario empezara a sospechar que algo andaba mal. Su intuición le decía que había algo que Carolina no le estaba contando. Decidió no presionarla, esperando que ella se abriera cuando estuviera lista. Pero en su interior, la duda comenzó a crecer, erosionando lentamente la confianza que siempre había tenido en su matrimonio. La situación alcanzó su punto de quiebre un fin de semana, cuando Rosa y Julián invitaron a Mario y su familia a pasar unos días en su casa de campo. La idea era disfrutar de un fin de semana en familia, alejados del bullicio de la ciudad. Pero para Carolina, esto significaba estar más cerca de Julián, lo que la llenó de una mezcla de emoción y ansiedad. El primer día transcurrió sin incidentes, con todos disfrutando de la compañía mutua. Pero esa noche, después de que todos se retiraron a dormir, Carolina salió sigilosamente de la habitación que compartía con Mario. Se dirigió al estudio de la casa, donde sabía que encontraría a Julián, quien a menudo se quedaba leyendo hasta tarde. Al entrar, lo vio sentado en un sillón, con un libro en las manos. Julián levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Carolina. Sin decir una palabra, ella se acercó y se sentó a su lado. Esa noche, Carolina y Julián cruzaron una línea de la que no había retorno. Se entregaron el uno al otro, ignorando las consecuencias que sus acciones tendrían para sus respectivas familias. Lo que comenzó como una simple atracción se había convertido en un asunto lleno de pasión y peligro. Un secreto que, en algún momento, no podrían seguir ocultando. Mario, mientras tanto, había comenzado a sospechar que algo estaba pasando entre su esposa y su padrastro. Aunque no tenía pruebas concretas, la actitud evasiva de Carolina y la forma en que Julián la miraba le parecían alarmantes. Decidió seguir su intuición y empezó a observar más de cerca, esperando el momento en que su instinto fuera confirmado. Una noche, al regresar a casa antes de lo previsto, Mario notó algo extraño. El coche de Julián estaba estacionado frente a su casa. Sin hacer ruido, entró y escuchó voces provenientes del dormitorio. Con el corazón acelerado, se acercó sigilosamente y al abrir la puerta, encontró a Carolina y Julián juntos en la cama. La traición fue como una puñalada en el pecho, dejando a Mario paralizado por la sorpresa y el dolor. Carolina y Julián se dieron cuenta inmediatamente de su presencia. Carolina, al ver la expresión de horror y devastación en el rostro de Mario, sintió como su mundo se desmoronaba en un instante. Julián, en cambio, trató de mantener la calma, pero sabía que no había excusa que pudiera justificar lo que había hecho. Mario, sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió de la casa. No podía soportar estar allí ni un segundo más. Caminó sin rumbo, con el corazón destrozado y la mente inundada de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo la mujer a la que amaba y el hombre al que respetaba más que a nadie podían traicionarlo de esa manera? Al día siguiente, Mario tomó una decisión. Sabía que no podía seguir viviendo en la misma casa que Carolina. La relación estaba rota de manera irreversible. Decidió poner fin a su matrimonio y cortar todos los lazos con Julián. No fue una decisión fácil, pero Mario sabía que era lo mejor para él y para sus hijos. Carolina intentó desesperadamente reconciliarse con Mario, pero él se mantuvo firme en su decisión. El amor que alguna vez sintió por ella había sido aplastado por la traición y no había vuelta atrás. Julián, por su parte, intentó disculparse y explicar sus acciones,
pero Mario no quiso escuchar. La relación entre ambos quedó completamente destruida, y Mario se alejó de su padrastro para siempre. Con el tiempo, Mario conoció a otra mujer, una persona que le devolvió la esperanza y la alegría que había perdido. Aunque al principio fue difícil abrir su corazón nuevamente, poco a poco, Mario fue reconstruyendo su vida, dejando atrás el dolor del pasado. Carolina, en cambio, quedó atrapada en la soledad y el remordimiento, consciente de que sus decisiones habían destrozado su matrimonio y la relación entre Mario y su padrastro. La historia de Mario, Carolina y Julián se convirtió en una advertencia para aquellos que los conocían. Una historia de amor y traición que demostró cómo una decisión impulsiva puede destruir no solo un matrimonio, sino también la confianza y los lazos familiares más profundos. Después de la separación, la vida de Mario tomó un rumbo completamente diferente. Decidió mudarse a otra ciudad con sus hijos, buscando un nuevo comienzo lejos de los recuerdos dolorosos que lo rodeaban. Encontró un trabajo que lo mantenía ocupado y conoció a una mujer llamada Isabel, quien había pasado por una experiencia similar en su pasado. Isabel y Mario compartieron sus historias, encontrando consuelo en la comprensión mutua y en la promesa de un futuro mejor. Aunque al principio ambos eran cautelosos, la relación creció con el tiempo y Mario volvió a sentir el calor y la confianza que creía haber perdido para siempre. Mientras tanto, Carolina se quedó en el pueblo, donde las miradas y los susurros de la gente la perseguían a donde quiera que iba. La traición no solo había roto su matrimonio, sino también su reputación y su relación con aquellos que alguna vez la consideraron una amiga o una persona respetable. Intentó seguir adelante con su vida, pero el remordimiento y la soledad la consumían cada día más. Sus intentos de reconciliación con Mario fueron en vano, y pronto se dio cuenta de que él había seguido adelante sin ella. Julián también enfrentó las consecuencias de sus acciones. Rosa, al enterarse de la verdad, quedó devastada. Nunca imaginó que el hombre con el que había decidido pasar el resto de su vida pudiera traicionarla de una manera tan cruel. La confianza entre ellos se desintegró, y aunque Julián intentó reparar el daño, Rosa decidió terminar la relación. Julián se encontró solo, despreciado por aquellos que alguna vez lo consideraron parte de su familia. La relación entre Mario y Julián nunca se recuperó. Mario decidió cortar todo contacto con él, enfocándose en reconstruir su vida y criar a sus hijos lejos de la influencia de su expadrastro. Julián, en su soledad, reflexionó sobre sus errores, pero para entonces el daño ya estaba hecho y la posibilidad de reconciliación había desaparecido. Isabel y Mario continuaron construyendo su vida juntos, eventualmente casándose y formando una familia unida. Isabel fue una fuente de apoyo constante para Mario, ayudándolo a superar las cicatrices emocionales que la traición de Carolina y Julián le habían dejado. Aunque Mario nunca olvidó lo que pasó, encontró en Isabel el amor y la estabilidad que necesitaba para seguir adelante. Carolina, en cambio, quedó atrapada en un ciclo de arrepentimiento y dolor. Nunca logró rehacer su vida de la manera en que esperaba, y los años pasaron dejándola con un profundo sentimiento de pérdida y soledad. La historia de su traición se convirtió en una advertencia en el pequeño pueblo, un recordatorio de cómo una decisión impulsiva puede destruir vidas y relaciones para siempre. En cuanto a Julián, sus años finales estuvieron marcados por la soledad y el aislamiento. Sin Rosa a su lado, y sin la cercanía de Mario o su familia, vivió sus últimos días en una casa vacía, llena de recuerdos que solo aumentaban su arrepentimiento. Cuando falleció,
Solo un puñado de personas asistió a su funeral, entre ellos algunos antiguos conocidos que lo recordaban con amargura. La historia de Mario, Carolina y Julián quedó grabada en la memoria de aquellos que los conocieron como un testimonio de las devastadoras consecuencias de la traición y la importancia de la lealtad y la honestidad en las relaciones familiares. Mientras Mario continuaba su vida con Isabel, habiendo encontrado la paz y la felicidad que merecía, Carolina y Julián vivieron con el peso de sus decisiones, pagando un alto precio por sus errores. Después de la muerte de Julián, un silencio pesado envolvió la pequeña casa donde había pasado los últimos años de su vida. Su partida no causó gran impacto, ni siquiera entre aquellos que lo habían conocido en sus mejores tiempos. Para los vecinos, Julián era simplemente un anciano solitario, cuya vida había ido desmoronándose poco a poco, arrastrando con él el peso de una tristeza que pocos comprendían. Sin embargo, detrás de esa fachada de normalidad, se escondía una historia de traición y amargura que había marcado a fuego a todos los involucrados. La esposa de Julián, Clara, no derramó ni una lágrima en su funeral. Sus ojos, vacíos de emoción, miraban sin ver, mientras los pocos asistentes murmuraban palabras de consuelo que no alcanzaban a romper la barrera de su indiferencia. Clara recordaba con dolor el día en que todo se derrumbó. Julián había descubierto la verdad de la manera más cruel posible. Un día, al llegar inesperadamente a casa desde el trabajo, los encontró a ambos, a su esposa y a su propio padrastro, enredados en una traición que lo dejó sin palabras. La escena quedó grabada en su mente como una herida que nunca cicatrizaría. La relación entre Julián y su padrastro, Pedro, siempre había sido tensa, marcada por una rivalidad silenciosa que se remontaba a su infancia. Pero jamás había imaginado que Pedro pudiera traicionarlo de esa manera, con la mujer que él amaba más que a su propia vida. Clara, en su desesperación, trató de explicar lo inexplicable, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, ahogadas por la culpa y la vergüenza. Julián no podía soportar el peso de la traición. Se alejó de Clara y de Pedro, cortando todos los lazos que alguna vez lo unieron a ellos. Se mudó a esa pequeña casa en las afueras del pueblo, donde la soledad se convirtió en su única compañía. A pesar de todo, nunca pudo librarse del dolor. Los recuerdos de su antigua vida lo perseguían, como fantasmas que se negaban a desaparecer. Mientras tanto, Clara y Pedro intentaron continuar con sus vidas, pero el escándalo había dejado una marca indeleble en la comunidad. Los rumores se extendieron rápidamente, y pronto ambos fueron rechazados por amigos y familiares. Clara, consumida por el remordimiento, no encontraba paz ni consuelo. La figura de Julián, su dolor silencioso, se convertía en una sombra que la seguía a donde fuera. Con el tiempo, Clara se dio cuenta de que había perdido todo lo que realmente importaba. Intentó reconstruir su vida, pero el peso de sus acciones era demasiado grande. Pedro, por su parte, nunca logró superar la culpa. Su relación con Clara se fue deteriorando y finalmente se separaron, ambos atrapados en un ciclo de arrepentimiento y soledad. La vida de Julián llegó a su fin de manera silenciosa y solitaria, dejando tras de sí un rastro de corazones rotos y vidas arruinadas. Clara, al borde de la desesperación, supo en ese momento que nunca podría redimirse. La traición que cometió no solo destruyó su matrimonio, sino también su alma. Después de la muerte de Julián, Clara se encontró completamente sola, rodeada de los escombros de una vida que ya no tenía sentido. El pequeño pueblo donde vivían no la perdonó,
y sus habitantes, aunque discretos, la juzgaban con miradas y comentarios en voz baja. Cada vez que salía a la calle, podía sentir el peso del desprecio y el rechazo en cada esquina. Nadie se atrevía a hablarle directamente, pero todos parecían disfrutar del escándalo que había dejado a su paso. Clara intentó seguir adelante, pero la soledad era insoportable. Había perdido el respeto de sus vecinos, el amor de su esposo y, lo más importante, había perdido su propia dignidad. Se sumergió en un ciclo de autocompasión, repasando una y otra vez los errores que la habían llevado hasta allí. Su casa, que alguna vez había sido un hogar lleno de vida, ahora era un recordatorio constante de su fracaso. Las paredes, que antes resonaban con las risas y las conversaciones, ahora solo devolvían el eco de su silencio. El remordimiento la consumía día tras día. Cada rincón de la casa le recordaba a Julián. La silla en la que él solía sentarse, la mesa donde compartían las comidas, la cama que ahora parecía demasiado grande y vacía. Clara pasaba horas en la habitación, mirando las fotografías que habían capturado momentos felices que ahora se sentían como si pertenecieran a otra vida. La culpa la mantenía despierta por las noches, susurrándole al oído que había destruido todo lo que alguna vez había significado algo para ella. Mientras tanto, Pedro había intentado alejarse de todo lo ocurrido, pero la culpa y la vergüenza lo seguían a todas partes. Después de la separación con Clara, se trasladó a otro pueblo, con la esperanza de empezar de nuevo, lejos del escándalo. Sin embargo, ni la distancia ni el tiempo pudieron aliviar el peso de sus acciones. Pedro también estaba atrapado en una prisión de arrepentimiento, consciente de que su traición había causado un dolor irreparable. En su nuevo hogar, Pedro llevó una vida solitaria. Intentó entablar nuevas relaciones, pero ninguna prosperó. Se dio cuenta de que su traición a Julián había quebrado algo dentro de él que no podía repararse. El hombre que antes era seguro y carismático, ahora se veía a sí mismo como un cobarde, incapaz de afrontar las consecuencias de sus acciones. El dolor de haber traicionado a su propio hijastro lo consumía lentamente, llevándolo a un estado de depresión que ni siquiera él mismo podía entender por completo. Los años pasaron, pero la vida de Clara no mejoró. Con el tiempo, se volvió aún más retraída, alejándose de cualquier intento de conexión con los demás. El aislamiento la devoró y comenzó a perder el sentido de la realidad. Las noches eran largas y solitarias, llenas de pesadillas en las que veía a Julián una y otra vez, recordándole el daño que había causado. Clara empezó a descuidarse. Su apariencia, que alguna vez había sido motivo de orgullo, se desvaneció junto con su voluntad de vivir. Sus vecinos, que al principio la miraban con desprecio, ahora solo sentían lástima por la mujer que se había convertido en una sombra de sí misma. A veces, alguien se ofrecía a ayudarla, a traerle comida o simplemente a conversar. Pero Clara rechazaba cualquier intento de amabilidad. No podía soportar la idea de que alguien la viera en su estado actual, tan distante de la persona que solía ser. Con el tiempo, Clara se retiró por completo del mundo exterior. Raramente salía de casa, y cuando lo hacía, era solo para comprar lo mínimo indispensable. Su vida se redujo a una rutina monótona de soledad, tristeza y arrepentimiento. Los recuerdos de su traición la asaltaban constantemente, y no había un solo día en que no deseara poder volver atrás y cambiarlo todo. Pero el tiempo no retrocede, y Clara lo sabía. La realidad de su situación era ineludible, y poco a poco empezó a aceptar que no había redención para ella. Sus noches se hicieron aún más oscuras, y el deseo de desaparecer comenzó a rondar su mente.
Los remordimientos eran tan fuertes que apenas podía respirar bajo el peso de su culpa. Finalmente, un día, Clara decidió que ya no podía soportar más. Con el corazón pesado y la mente embotada por el dolor, se encerró en su habitación y tomó una decisión final. En su desesperación, escribió una carta a Julián, la última que podría dirigirle, pidiéndole un perdón que sabía que nunca llegaría. La noticia de la muerte de Clara se esparció rápidamente por el pueblo. Pocos asistieron a su funeral, y los que lo hicieron más por deber que por genuino pesar. Clara había sido la autora de su propia tragedia, y su fin, aunque triste, no sorprendió a nadie. Pedro, al enterarse de la noticia, sintió una punzada de dolor en su pecho. La muerte de Clara era un recordatorio amargo de todo lo que había perdido, de todas las vidas que había destrozado, incluida la suya. Pero ya era demasiado tarde para lamentarse. El daño estaba hecho, y el ciclo de traición y culpa que había comenzado con su pecado había alcanzado su trágico desenlace. La historia de Clara y Julián y la sombra de Pedro se convirtió en una advertencia para todos en el pueblo. Una historia sobre cómo las decisiones impulsivas, la falta de control sobre los deseos y la traición pueden destruir vidas. No solo las de los traicionados, sino también las de los traidores. En el silencio que siguió, los ecos de lo que una vez fue un hogar feliz desaparecieron, dejando tras de sí solo el vacío de las almas perdidas. Después del funeral de Clara, el pueblo, que alguna vez había sido un lugar lleno de vida, se sumió en un silencio pesado y opresivo. Las conversaciones en las tiendas y plazas disminuyeron, y la sombra de la tragedia envolvió a los habitantes en una especie de luto colectivo. El nombre de Clara rara vez se mencionaba, y cuando lo hacía, era con voces bajas y miradas llenas de una mezcla de lástima y desaprobación. Pedro, por su parte, intentó encontrar un resquicio de normalidad en su vida, pero el peso de sus acciones lo seguía como una sombra constante. Cada día se levantaba con la esperanza de poder dejar atrás el pasado, pero el pasado nunca lo dejaba ir. Los recuerdos de Clara, de Julián y de la traición que había cometido lo perseguían en cada momento de quietud, robándole la paz que tanto anhelaba. En su soledad, Pedro comenzó a desarrollar una rutina estricta, casi militar, como un intento desesperado de mantener su mente ocupada y alejada de los fantasmas del pasado. Se levantaba al amanecer, salía a correr por las calles vacías del pueblo, trabajaba en su pequeño jardín y, por las noches, leía hasta que el sueño lo vencía. Sin embargo, ninguna de estas actividades podía llenar el vacío que sentía en su interior. Las noches eran las peores. En la oscuridad, cuando no había nada que lo distrajera, los pensamientos de Pedro se volvían oscuros y dolorosos. Soñaba con Clara, con su risa, con la mirada en sus ojos cuando se conocieron por primera vez. Pero esos sueños siempre se transformaban en pesadillas, donde veía la desesperación y el arrepentimiento en su rostro durante sus últimos días. Soñaba con Julián también, con la decepción en sus ojos, la misma decepción que había destruido lo poco que quedaba de la relación entre ellos. Pedro no solo había perdido a su esposa y su hijastro, sino también a sí mismo. La culpa y la vergüenza se habían convertido en su constante compañía. Y no importaba cuánto intentara, no podía encontrar una forma de redimirse. Cada día era un recordatorio de su fracaso, y cada noche lo enfrentaba con la realidad de que había destruido todo lo que una vez había amado. Pasaron los meses, y la salud de Pedro comenzó a deteriorarse. La tristeza y la soledad lo debilitaban, y la falta de propósito en su vida lo consumía.
A menudo se encontraba caminando sin rumbo por las calles del pueblo, como un fantasma en busca de un lugar al que pertenecer. Nadie se acercaba a él, y Pedro prefería que fuera así. Sabía que no merecía compasión ni compañía, y la idea de estar solo con sus pensamientos era menos aterradora que enfrentar el juicio silencioso de los demás. Finalmente, después de un largo invierno, Pedro decidió que no podía seguir viviendo de esta manera. La culpa lo había consumido por completo, y no veía un futuro en el que pudiera encontrar la paz. Decidió vender su casa, el último vínculo que lo ataba a un pasado lleno de dolor, y se preparó para dejar el pueblo en busca de un nuevo comienzo en algún lugar lejano, donde nadie lo conociera y donde pudiera vivir en anonimato. Sin embargo, antes de partir, Pedro visitó por última vez la tumba de Clara. Se arrodilló frente a la lápida, con las manos temblorosas y el corazón pesado. No sabía qué decir. No sabía si las palabras siquiera tendrían algún sentido. Durante un largo rato, permaneció en silencio, dejando que las lágrimas cayeran por su rostro, limpiando un poco de la culpa que llevaba dentro. Finalmente, con una voz rota y apenas audible, murmuró un último adiós. Le pidió perdón, sabiendo que era demasiado tarde, pero necesitaba hacerlo para poder marcharse. Sabía que nunca encontraría la redención, pero esperaba que, de alguna manera, al dejar atrás el lugar donde había cometido sus mayores errores, podría comenzar a sanar. Pedro abandonó el pueblo esa misma tarde, con una pequeña maleta y sin mirar atrás. Nadie se despidió de él, y nadie lo vio marcharse. Era como si nunca hubiera existido, como si fuera otro fantasma que se desvanecía en el tiempo. Encontró refugio en una ciudad lejana, donde empezó una nueva vida, pero el recuerdo de Clara y Julián lo siguió a donde quiera que fuera, recordándole constantemente el precio de sus acciones. El tiempo pasó, pero la historia de Clara, Julián y Pedro quedó grabada en la memoria del pueblo. Se convirtió en una leyenda sombría, una advertencia para las generaciones futuras sobre los peligros de la traición y las consecuencias de dejarse llevar por los deseos más oscuros. Las casas donde alguna vez vivieron quedaron vacías, deteriorándose lentamente con el paso de los años, como monumentos silenciosos a una tragedia que nadie quería recordar, pero que nadie podía olvidar. En su nueva vida, Pedro se aisló aún más. No buscó amistades ni relaciones, consciente de que no tenía nada que ofrecer a nadie. Vivió modestamente, evitando cualquier interacción innecesaria, y pasaba la mayor parte de su tiempo en soledad, perdido en sus pensamientos. A veces, en sus momentos más oscuros, consideraba la idea de terminar con todo, pero sabía que eso sería una salida fácil, una que no merecía. En cambio, Pedro decidió vivir con su culpa, como un castigo autoimpuesto. Sabía que nunca podría enmendar lo que había hecho, pero podía asegurarse de no causar más daño. Se dedicó a ayudar en un refugio para personas sin hogar, donde trabajaba en silencio, evitando llamar la atención. Ayudar a otros le dio un pequeño sentido de propósito, pero no alivió la carga que llevaba en su corazón. Con el tiempo, Pedro se convirtió en una figura casi invisible en la comunidad. Alguien que estaba allí, pero que nadie realmente conocía. Murió muchos años después, solo, en una pequeña habitación alquilada, sin que nadie lo extrañara ni lo recordara. Fue enterrado en una tumba sin nombre, en un cementerio olvidado, donde su historia se desvaneció en el olvido. El pueblo que dejó atrás siguió adelante, pero la historia de su traición quedó como un recordatorio perpetuo de que algunas heridas nunca sanan y algunas decisiones no tienen redención.
Las generaciones que crecieron después oyeron hablar de la tragedia, pero con el tiempo los detalles se desdibujaron y Pedro, Clara y Julián se convirtieron en personajes casi míticos, símbolos de una advertencia eterna. La casa de Clara, después de años de abandono, fue demolida y en su lugar se construyó un parque. Las personas que caminaban por allí nunca sabrían la historia que una vez ocurrió en ese terreno. Una historia de amor, traición y arrepentimiento, de cómo las decisiones impulsivas y egoístas pueden destruir vidas y dejar cicatrices que nunca se borran. Y así, con el paso del tiempo, la memoria de lo que sucedió se desvaneció, pero las lecciones permanecieron, como sombras que se alargan al caer el sol, recordando a todos que algunas acciones tienen consecuencias que ni siquiera el tiempo puede borrar.